Estás escuchando Código Futuro. ¿Cómo va? Un nuevo episodio de Código Futuro y esta vez con un licenciado recibido en el ITBA, profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde se desempeña en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Recibió varias distinciones, una de ellas la del Hombre del Mar. Bienvenido, Alberto Piola. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Alberto, hice una breve presentación, pero me gustaría que explayes un poquito más de quién es Alberto Piola. Efectivamente, como decía, soy licenciado en Oceanografía y hace muchos años que me dedico a la investigación del mar. Básicamente yo soy lo que se llamaría un oceanógrafo físico. Lo que estudiamos los oceanógrafos físicos son las propiedades físicas del agua, las corrientes, de qué manera pueden impactar en varias cosas, por ejemplo en el clima, de qué manera pueden impactar en los seres vivos marinos, incluyendo desde criaturas muy chiquitas como el plancton, que son algas que flotan en el mar, hasta por ahí especies carismáticas como pueden ser los elefantes marinos o los pingüinos o de las ballenas. Básicamente la oceanografía física trata de responder las preguntas relacionadas con ese tipo de problemas. De qué manera las corrientes, las propiedades del agua, su temperatura, su salinidad pueden tener un impacto en las especies, en las costas y también en el océano profundo. Vi que uno de los premios que recibiste relacionado a esto que estás comentando fue específicamente por el estudio de las corrientes oceánicas y las masas de agua, pero ¿qué significa esto? Bueno, las corrientes son muy importantes porque las corrientes marinas, las que son de gran escala, pueden atravesar cuencas enteras. Básicamente, por ejemplo, si uno saliera de un lugar como Mar del Plata hace unas cuantas decenas de kilómetros hacia la parte más profunda del océano, se encuentra con corrientes que traen agua desde lugares muy remotos, desde la corriente de Brasil, desde la región subtropical del Atlántico a miles de kilómetros de distancia, o la corriente de Malvinas desde Pasaje Drake, que es el que separa América del Sur de la Antártida, y uno puede visualizar al océano como si estuviera ampliamente interconectando estas regiones remotas, y en particular el Atlántico sudoeste es una región muy compleja en ese sentido porque recibe agua de lugares muy alejados desde el Atlántico Norte o desde la Antártida. Y nosotros estudiamos de qué manera la intensidad y las características de estas corrientes van variando con el tiempo, a qué se deben esos cambios y de qué manera pueden impactar en el futuro. ¿Y hay un intercambio de fauna en eso, de que vienen corrientes de lugares más fríos, por ejemplo? Sí, la conexión antes que la fauna yo diría primero las plantas, ¿no? Pero esencialmente hay algunos organismos en el mar que son muy chiquitos y que tienen muy poca capacidad natatoria o ninguna en algunos casos. Eso es lo que los oceanógrafos llaman el plancton, y esas especies son arrastradas por las corrientes. Entonces, efectivamente, uno tomando una muestra de agua en la corriente de Malvinas, lo que está observando es especies que son de características que son subpolares, que vienen de los climas fríos, mientras que si toma muestras en la corriente de Malvinas va a encontrar especies de origen subtropical. Por supuesto, estos organismos muy chiquitos después sirven de alimento para organismos más grandes, y así se va conformando una trama alimentaria muy compleja que termina en los que serían los predadores top, ¿no? Como pueden ser los elefantes marinos que mencioné antes, algunas aves, aves marinas, y también especies de interés comercial, merluza o el langostino, el calamar. Son todas especies que de una manera u otra se alimentan indirectamente de estos organismos de menor tamaño. ¿Y estas algas que flotan en el agua que me mencionás, tienen algo que ver con el oxígeno que respiramos? Sí, por supuesto. De hecho, el origen del oxígeno en la atmósfera proviene mayormente de las plantas, de la actividad fotosintética que realizan las plantas, y las algas marinas más o menos producen la mitad del oxígeno que hay en la atmósfera. Por lo tanto, sí, son muy importantes en ese proceso. Además de producir oxígeno, las plantas que hacen fotosíntesis absorben dióxido de carbono. En el caso de las plantas marinas, toman el dióxido de carbono del agua, y eso le baja la concentración al agua, y en el proceso, por lo tanto, lo que hay es una absorción de dióxido de carbono de la atmósfera.
Y el dióxido de carbono es un elemento central porque influye en lo que se conoce como efecto invernadero. Entonces le quitamos parte del dióxido de carbono que hemos agregado por la actividad antrópica, es decir, por la actividad del hombre que consume combustibles fósiles, y esos combustibles fósiles cuando se queman producen dióxido de carbono. Y eso vincula directamente con el clima, ¿no? Más o menos el 25 al 30% del dióxido de carbono que se ha producido desde el inicio de la revolución industrial fue atrapado por el océano. Parcialmente por este mecanismo que describíamos antes, que está vinculado a la actividad fotosintética de las plantas marinas, estas algas microscópicas mayormente, y también por otras razones, porque cuando el agua se mezcla y se hunde, lleva parte de ese dióxido de carbono a la región profunda del océano, y en esa región puede ser almacenado durante periodos muy largos, de cientos de años. Es decir, que es como si fuera una esponja que está absorbiendo parte del dióxido de carbono y almacenándolo lejos de la atmósfera. Por lo tanto, durante un tiempo muy largo, ese dióxido de carbono no va a estar impactando en lo que conocemos como el efecto invernadero. Actualmente podría volver a la superficie, ¿no? ¿Qué tanto se conoce de los océanos? Se cree que se sabe más del espacio que de nuestras propias profundidades. Se podría decir que sí. Por ejemplo, ni más ni menos que el relieve del fondo, ¿no? La forma que tiene el fondo lo conocemos parcialmente. Ahora hay una iniciativa mundial que está tratando de avanzar en ese sentido, pero alrededor del 70% del fondo del mar es conocido a su profundidad. Ni siquiera hablo de las características, no simplemente saber cuál es la profundidad. Es un conocimiento muy fragmentado que tenemos todavía. Hay herramientas para hacer mediciones muy precisas de la profundidad del fondo, pero los datos todavía son escasos. ¿Y cuál es la profundidad que se conoce? Las máximas profundidades superan los 11.000 metros en lugares muy particulares, que son las fosas oceánicas, pero aún en las plataformas continentales, que no son muy profundas, que tienen alrededor de 100 o 150 metros de profundidad, no hay un mapa continuo como podemos tener del relieve de la superficie terrestre. Con satélites podemos observar muy bien la superficie de la Tierra y tenemos información bastante precisa de la topografía del relieve de los continentes, pero ese tipo de observación no puede penetrar a través del agua. Entonces del fondo marino la única manera que tenemos para hacer observaciones precisas de la profundidad es llevando un barco y haciendo mediciones que generalmente son de tipo acústico, ¿no? Emitiendo un sonido en una frecuencia en particular que penetra bien a través del agua, simplemente contando el tiempo que demora esa señal en llegar al fondo y volver al barco, que rebota en el fondo y vuelve al barco, podemos calcular con muy alta precisión la profundidad. Ese mapa, digamos, del terreno no lo tenemos. ¿Y qué dudas te surgen a vos en ese caso? Por ejemplo, a mí me surge qué habrá ahí abajo, con qué animalito me puedo encontrar, pero a vos, ¿qué te surge? Bueno, primero el relieve es muy importante, sobre todo en las aguas menos profundas es muy importante conocerlo porque necesitamos poder modelarlo con herramientas del modelado numérico. Se puede simular, por ejemplo, cómo son las corrientes. Si no tenemos una buena determinación del fondo marino, esas simulaciones van a estar afectadas por ese desconocimiento. Es decir, tenemos versiones del fondo que usamos, pero no son suficientemente precisas como deberían. Y por ahí vas a escuchar por ahí que se sabe más del relieve de la Luna, por ejemplo, que del fondo marino, y efectivamente es así. Simplemente porque no podemos observarlo en forma remota, excepto con un barco, con estos métodos acústicos que te decía. Y por supuesto que para otras disciplinas también hay múltiples interrogantes, ¿no? Sobre las especies que viven en las aguas más profundas. También el conocimiento es fragmentado. Ha habido un enorme progreso, el desarrollo tecnológico es realmente fabuloso. Hay vehículos que permiten llegar a las profundidades máximas, tomar muestras, simplemente hacer observaciones visuales, tomar muestras de agua o tomar muestras del fondo y luego analizarlas. Algunos de esos vehículos son operados en forma remota desde un barco, otros pueden ser tripulados, pero había un enorme progreso. Pero claro, cuando uno
pone sobre un mapa donde tenemos ese tipo de observaciones son muy limitadas, donde puede haber habido ese tipo de exploración. Ha habido descubrimientos fantásticos en las últimas décadas al respecto, desde las fumarolas oceánicas, que tal vez han oído hablar, que son lugares muy profundos donde se producen emanaciones de aguas muy calientes, de temperatura muy alta, y se forman ahí comunidades de seres con una biología muy diferente a la que conocemos en la superficie de la Tierra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué diferente en qué sentido? ¿Físicamente? ¿La biología? Sí, diferente en el proceso en el cual, por ejemplo, hay organismos que aprovechan los elementos químicos, hacen reacciones químicas que reemplazan a los procesos que produce la luz. La fotosíntesis, como la conocemos en la superficie terrestre, es a través del aprovechamiento de la energía solar, y a través del metabolismo de las plantas permite, combinando esa energía solar con reacciones químicas que se producen dentro de la planta, y eso es lo que termina produciendo el oxígeno al que nos referíamos antes, transformando carbono que hay en el aire en carbono orgánico que forma parte de los tejidos de las plantas, y las plantas crecen. ¿Y por qué los diferencia de los organismos terrestres? ¿Qué, biológicamente, qué diferencia hay? ¿Física, química? ¿Qué los diferencia? Esencialmente las plantas que están expuestas a la luz, la mayoría de ellas puede producir fotosíntesis a través del uso de la energía solar, y a través de su propio metabolismo emplean esa energía para producir el oxígeno, para crecer. Las plantas producen oxígeno en el proceso, absorben dióxido de carbono, ese carbono se transforma en parte de los tejidos de las plantas, y así los organismos van creciendo. Estos organismos que viven en aguas muy profundas, donde no llega la luz, lo que aprovechan son elementos que hay disueltos en el agua y producen reacciones químicas. La energía, en lugar de venir de la luz, viene de estas reacciones químicas, y de esa manera estas plantas se desarrollan en estos lugares donde las condiciones, por supuesto, son extremas, ¿no? Está la falta de luz, está la presión muy alta que hay en las aguas profundas, y estas plantas están adaptadas para estos lugares que podríamos llamarlos inhóspitos, si los vemos desde una perspectiva de quien vive en la superficie de la Tierra y no en las aguas profundas. Hay como ecosistemas que se crean alrededor de estos lugares en las aguas profundas, que son muy particulares y muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en la superficie. Y estas plantas que me decís que producen esta reacción química, ¿de lo que se alimenta son de portadores de oxígeno o no llega el oxígeno y ellos lo producen a base de otros elementos totalmente distintos? Debo aclarar que no soy experto en estos organismos, ¿no? Simplemente creo que es un buen ejemplo de cómo el desarrollo tecnológico ha permitido avanzar en el conocimiento, pero desde el punto de vista físico lo que hay es una inyección de material que viene del interior de la Tierra. Por supuesto la temperatura es muy alta en estos lugares, y también hay inyección de elementos químicos, y esos elementos químicos son los que se aprovechan, estos organismos aprovechan para poder crecer. Son, no voy a decir adaptaciones, pero son formas de vida bastante diferentes a las que conocemos en la superficie. Y Alberto, ¿cuál considerás que es tu trabajo más destacado? A lo largo de las décadas he ido cambiando, mis intereses han ido cambiando y evolucionando. Cada cosa que fui haciendo pensaba que era la más importante, pero como resultados más notables, yo creo que algunos están vinculados con, por ejemplo, la integración de información en una escala regional, tratando de salir de las escalas más chicas hacia las más grandes, tratando de entender al océano como un elemento integrado. Y solemos, creo que es una naturaleza del ser humano, cuando empezamos a trabajar en un problema, nos interiorizamos mucho en ese problema, en una escala que tendría que estar ligada con la escala local. Si yo consigo un barco, hago una serie de observaciones, estoy aprendiendo los detalles
en el contexto del lugar donde tomé esas observaciones, tratando de responder preguntas que están motivadas en función de lo que esas observaciones, ya sea de temperatura, de corrientes, lo que fuera, del lugar en el que fueron adquiridas. Precisamente la conectividad que tiene el océano con otras regiones es lo que creo que es importante destacar. El hecho de que estas observaciones que hacemos a escala local en realidad están vinculadas con regiones remotas, y para entender el contexto es importante tener en cuenta esos efectos remotos en la escala local. Esto es algo que es muy importante en el océano, porque esas conexiones con lugares remotos determinan los rasgos que tienen, ya sea tanto las corrientes como las propiedades de esas masas de agua y de los organismos que las habitan, de las propiedades químicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tener una visión regionalmente amplia es muy importante para entender cómo funcionan los sistemas a escala local. Es decir, nosotros consideramos de que está el mar Mediterráneo o en el mar Argentino, después lo dividimos en Océano Pacífico, Atlántico, pero en sí todo es uno. Nosotros lo dividimos en base a las regiones. Sí, exacto. Bueno, y estas divisiones están vinculadas a la manera de, digamos, el conocimiento avanza generalmente tratando de fragmentar los sistemas para que reducirlos a una serie de preguntas que podemos llegar a responder. Y eso está muy bien. Lo que digo es que después es importante tratar de integrar ese conocimiento con el conocimiento que se adquiere en otros lugares que pueden ser remotos. Vos nombraste el mar Mediterráneo, por ejemplo. Bueno, el Mediterráneo tiene un impacto sobre las cosas que ocurren en el Atlántico Sur también. El mar Mediterráneo es una fuente de aguas muy salinas, con propiedades muy particulares, porque es una especie de olla, vamos a decir, que está casi desconectada del Atlántico. Esa conexión es una puerta muy chiquita que es el Estrecho de Gibraltar. Bueno, por ahí se introducen al Atlántico aguas de unas determinadas propiedades que son realmente únicas del Mediterráneo. Y lo mismo podríamos decir con cuencas oceánicas de otras escalas, como el Océano Pacífico. Cada uno de los océanos tiene rasgos bien diferentes y bien particulares. En el Océano Pacífico, por ejemplo, que es la cuenca más grande que hay un exceso de precipitación. Llueve más de lo que evapora, básicamente. Es como si fuera una fábrica de agua poco salina, porque la lluvia lo que hace es disolver el agua marina, es decir, agrega agua dulce al mar. En cambio, el Atlántico es una cuenca que tiene signo opuesto desde el punto de vista del balance de agua en la Tierra. En el Atlántico se evapora más agua de la que llueve y de la que aportan los ríos. Entonces, estos desequilibrios que hay en una variable como puede ser el agua dulce a la que estoy haciendo referencia, en definitiva se van diluyendo a través de la mezcla de unos con otros. Y la conexión entre estos dos océanos está en el pasaje Drake, justo que habíamos mencionado antes, ¿no? Al sur de Sudamérica hay una conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Y también hay otra por el Ártico, ¿no? Y de esa manera, estos son solo ejemplos, pero de esa manera uno puede interconectar al Atlántico Sur, por ejemplo, con el Atlántico Norte, con el Mediterráneo, con el Pacífico y obviamente también con el Índico, con el que también existen intercambios de agua que son muy importantes. Y por eso yo decía hace un ratito que el Atlántico Sur es un océano muy particular, muy interesante para ser estudiado, porque probablemente es el que tiene las mayores interconexiones con otras cuencas oceánicas. Y Alberto, ¿cómo llegaste a estudiar estos fenómenos, esta carrera? ¿Qué fue lo que te disparó desde chiquito para seguir esta carrera? Y esencialmente porque me interesaba la física y descubrí que había una carrera en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires que era oceanografía física y me pareció fantástico tratar de entender los procesos físicos del mar. Y ahí terminé, en lugar de estudiar física, terminé estudiando oceanografía y esencialmente la aplicación de las teorías que emergen de la física aplicadas a los problemas del mar. Y sí, me acuerdo muy claramente que vi un folleto por ahí que llegó a mis manos de esta carrera y no tuve ninguna duda. Y bueno, tuve suerte, creo, porque después terminé apasionado sobre la oceanografía y con el tiempo, digamos, pude aprender un poco de cómo funciona el sistema y por supuesto que tengo muchas más preguntas ahora de las que tenía originalmente, y lo cual hace que, digamos, el trabajo sigue siendo muy motivador y realmente
creo que soy un privilegiado de haber podido hacer toda mi vida algo que me gusta. Para mí el trabajo forma parte, digamos, del entretenimiento, cosa que probablemente mucha gente no entiende. ¿Y cómo te vas actualizando? O sea, desde chiquito, que quizás no estaba el internet, hasta ahora que tenés estos servicios. Sí, claro, bueno, el mundo ha cambiado en forma tan dramática, lo que yo digo a mis alumnos, ¿no? Lo que hoy en día podemos hacer en 10 minutos, antes capaz que llevaba 2 o 3 meses en términos de análisis de información o de obtener la información. Internet y las herramientas que hay informáticas produjeron un cambio que yo viví muy, muy claramente durante mi carrera. Si yo quería leer un artículo al cual no tenía acceso porque en las bibliotecas locales no estaba, lo que hacía hace unas décadas era mandarle una carta al autor y pedirle que me lo mande. Y después de 3 o 4 meses, si tenía suerte, me llegaba por correo una copia del artículo. Para cuando hoy en día pensar en que 3 o 4 meses voy a tener que esperar para responder una pregunta sería completamente inadmisible, casi la gente no lo entiende. Y sin embargo, bueno, había que tener esa paciencia. Por supuesto, esos meses se pasaban haciendo otra cosa, pero hoy en día es casi todo inmediato. Producir las figuras, esquemas que permitan, por ejemplo, analizar la información que uno adquiere, es algo que hoy en día hay herramientas para hacerlo en minutos. Y antes había que escribir un programa que pudiera hacer la lectura de los datos y después otro programa para hacerle los gráficos que uno quiere hacer para sintetizar lo que esos datos nos están informando. Todas esas herramientas hoy en día están disponibles y facilitan enormemente el trabajo, pero en realidad también, digamos, amplifican un poco la cantidad de recursos que hay. Es casi ilimitado. Entonces creo que, y este es un mensaje un poco para las generaciones más jóvenes y para mis estudiantes, que trato de decírselo, cuando uno produce un resultado, es importante que, aunque haya sido muy fácil producirlo, se dedique el tiempo necesario para hacer la interpretación y el análisis. Y es tan fácil de producir que uno se ve tentado a producir otra cosa rápidamente sin necesariamente haber reflexionado con la profundidad que se debe sobre los resultados que uno ya obtuvo. Así que ha cambiado, sí, notablemente, los satélites, las computadoras, Internet, en lo que es información. Esto que yo decía, hoy en día, claro, si uno no puede acceder al artículo, le manda un mail al autor y tal vez en media hora uno ya lo tiene. Si es que no lo puede conseguir por Internet mismo, que generalmente hay bibliotecas electrónicas que permiten el acceso a los datos. Nombraste que hace 2 o 3 meses, cuando en tu época que empezaste a estudiar, en 2 o 3 meses lograbas resultados. A tus alumnos les decís que en 10 minutos. Pero ahora con la inmediatez de la inteligencia artificial, ¿esto se logra en tiempos récords? ¿O cómo lo implementás en tu trabajo? ¿La utilizás? No, yo no la utilizo simplemente porque no he tenido tiempo todavía de aprovecharla, ¿no? Pero sí, escucho gente que la usa y que, por ejemplo, prácticamente pueden usarse para redactar textos, inclusive, y lo hacen, por lo que he visto, muy bien. No son perfectas los resultados, así que es posible detectar cuando hay un abuso de la inteligencia artificial en términos de la redacción de textos, no del análisis de datos. Eso es algo que está también tremendamente avanzado. Es fantástico, ¿no? Bueno, en las búsquedas de datos o de información se utiliza y es medio como transparente. En ese sentido, sí, cuando uno busca algo en Google, por ejemplo, hay herramientas de inteligencia artificial que están contribuyendo a que esa búsqueda sea más eficiente, y en microsegundos prácticamente hay tanta información disponible que después, bueno, ahí es donde viene la actividad por ahí del investigador en tratar de discernir cuál es la que es realmente útil de la que no lo es tanto, cuál es la que está bien documentada y basada en información sólida, y cuál es la que está más basada en especulaciones. En ese sentido, ahí hay una dificultad, y es que hay mucha información que es, podríamos decir, informal, y que uno debería poder determinar si proviene de fuentes que son confiables o si simplemente es información que ha sido tergiversada, claro. No necesariamente intencionalmente, pero que
que ha sufrido deformaciones porque la gente le interpretó de una manera incorrecta, cosas por el estilo. Y está lleno de eso, ¿no? Y con este mundo lleno de información, más allá de verificadas o no, me especifico en esto de lo último, de lo más actual, de lo actualizado. ¿Qué es lo más nuevo sobre los océanos? ¿Qué es el último descubrimiento confirmado, verificado? Hay muchos, casi que uno podría decir que semanalmente, si uno lee vos me preguntabas hace un rato cómo me mantenía informado. Bueno, uno se mantiene informado leyendo revistas y artículos y notas, prácticamente hay información diaria, yo dije semanal, pero en realidad es diaria. El avance está vinculado, yo creo, de varias cosas. Uno es el desarrollo tecnológico informático, que brinda cada vez más poder de cálculo. Ese es un elemento muy importante. Otro es esta disponibilidad de la información que uno puede incorporar a las herramientas informáticas para construir escenarios nuevos. Y otra es, en términos de las observaciones, por ejemplo, los satélites han provisto una cantidad de información extremadamente importante para entender el funcionamiento del océano. Hoy en día medimos, por ejemplo, no la temperatura como hace 40 años que la podemos medir desde un satélite. La ventaja del satélite es que brinda justamente esta visión global, ¿no es cierto?, del océano. Un satélite prácticamente en un día recorre, no uno solo, pero un conjunto de satélites recorren toda la superficie terrestre y pueden construir un mapa de la temperatura de la superficie del mar. Eso es algo que en los tiempos en los que yo empecé en la oceanografía estaba desarrollándose, pero acceder a esa información para un usuario que no era un experto en el tema era prácticamente imposible. Esencialmente porque es complejo transformar lo que un satélite observa en básicamente temperatura de la superficie del mar. El satélite lo que observa es radiación que emite la superficie del mar y a través de una serie de algoritmos transforma esas observaciones en temperaturas. Bueno, ese proceso hoy en día está hecho por computadoras en forma semiautomática y casi en tiempo real. Cualquiera, nosotros mismos mientras estamos hablando acá podríamos ir a buscar algunos de esos datos. Un chico de un colegio secundario que pueda tener interés lo puede rescatar esos datos y van a estar en un formato que hasta podría procesar con herramientas que no son ni siquiera de uso profesional o técnico. Entonces, esa es una variable, pero medimos muchas cosas más, ¿no? Medimos la altura del nivel del mar desde un satélite con radares, medimos la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra y también desde un satélite, medimos la salinidad de un satélite, medimos características ópticas desde otros satélites que permiten determinar, por ejemplo, dónde hay más abundancia de estas microplantas que están produciendo fotosíntesis, porque cuando una de las cosas que hacen las plantas en la fotosíntesis es producir clorofila de distintas formas, y la clorofila produce un cambio en la coloración del agua, y eso lo miden los satélites, y tenemos algoritmos que transforman esas radiaciones en la parte visible del espectro electromagnético en unidades de clorofila, concentración de clorofila, que está ligado directamente a la abundancia de las plantas. Entonces, hay una cantidad de elementos que permiten que el progreso del conocimiento sea realmente abrumador. Ahora bien, ahí hay una limitación también, que los satélites solo ven la superficie del mar. Claro. Entonces, para explorar la parte subsuperficial hay que recurrir a otras herramientas. Claro. Y ahí también ha habido un progreso tecnológico fabuloso en los últimos 20 años. Hay vehículos remotos que pueden hacer, por ejemplo, perfiles verticales y obtener, quiere decir que van desde la superficie, se hunden y después vuelven solitos a la superficie. Solos, están preprogramados para hacer eso, y a medida que se van hundiendo y subiendo a la superficie van tomando datos y después transmiten esos datos vía satélite, y nosotros podríamos también, así como dije, podemos acceder a datos satelitales, también podríamos acceder a estos datos que vienen de las capas más profundas. Y además, bueno, barcos, etcétera, etcétera, ¿no?
Alberto, en este podcast consideramos que es como una cápsula del tiempo, en donde queremos dejar un mensaje a futuro. Con esto de los cambios climáticos, la concientización, ¿cuál es tu mensaje hacia una futura generación? Bueno, desde el punto de vista oceanográfico, hay un proceso al que hice muy poca, no hice referencia y que tal vez vale la pena mencionar ahora, en función de esta pregunta, y es el hecho de que el océano es un moderador del clima, ¿no? Yo hice referencia a la manera en la que absorbiendo dióxido de carbono puede mitigar parcialmente la inyección de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles, por ejemplo. Pero hay otros elementos también. El océano, porque es esencialmente agua, el agua tiene lo que en física se llama muy alta capacidad calorífica. Y eso lo podemos experimentar en casa cuando queremos calentar agua para hacer fideos, por ejemplo. Bueno, vamos a tener que esperar un rato para que esa agua llegue al punto de ebullición, desde que la ponemos en la hornalla hasta que esté efectivamente hirviendo. ¿Por qué tarda ese tiempo? Bueno, tarda ese tiempo porque el agua tarda del calor que se le entregó en aumentar su temperatura. Hay que entregar mucha energía al agua para cambiarle la temperatura. Entonces, el agua en el océano, que cubre el 70% de la superficie terrestre, está absorbiendo la mayor parte del exceso de calor que tiene el sistema climático por este cambio del clima, ¿no? Así como es una esponja para el dióxido de carbono, también es una esponja para el calor. Esto, por supuesto, tiene impacto en las especies. Las especies están tendiendo a las que se pueden adaptar, se van adaptando a estos cambios de temperatura. En algunos lugares lo que hacen algunas especies, está bastante bien documentado, se están desplazando hacia latitudes más altas, es decir, hacia los polos. ¿Por qué? Porque el agua se va calentando. Si quieren mantenerse a la temperatura a la cual están adaptadas, entonces lo que van haciendo es corriéndose. Las que pueden se van corriendo. Ahora, si es una especie que está agarrada a las rocas, bueno, ese desplazamiento va a tener que pagar un costo un poco más alto. Desde el punto de vista de dar una recomendación, bueno, yo lo que diría es que es muy importante que tomemos conciencia de que nuestras acciones están produciendo una modificación en el clima. Esa modificación en el clima casi que no tiene vuelta atrás, pero si no tomamos acción para reducir nuestra huella de carbono, y esto lo digo desde el punto de vista individual hasta el punto de vista de los estados, las consecuencias pueden ser dramáticas, porque la Tierra está atravesando un cambio en el sistema que muy acelerado, como no se ha visto antes, y ese cambio nos está llevando hacia un futuro muy incierto. Las proyecciones que hay de la evolución del clima son muy preocupantes, y nuestra capacidad de adaptación va a estar fundamentalmente vinculada a nuestra capacidad de adaptar la manera en la que conseguimos alimentos, que conseguimos agua dulce para sostener una humanidad cada vez más numerosa, ¿no? Alberto Piola, esto es Código Futuro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por el interés en el trabajo que hacemos los oceanógrafos. Muchas gracias.